Entonces, básicamente lo que te voy a hacer son preguntas así como muy generales y algunas muy específicas. Entonces, no sé si tenés Ok. algún problema. ¿Eso lo vas a poder editar o qué? Sí, sí, Es mejor, bueno, por aquello. sí. No, y después tengo que transcribirlo, entonces para que me quede. Ok, ok, con todo gusto. Entonces, la pregunta sí sería como, pregunta inicial sería, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue que se decidió por estudiar oftalmología y específicamente la retina? Ok, bueno, oftalmología es una rama importante, digamos, de la medicina. Inicialmente, a pesar de que en el país, en aquel momento, no existía la especialidad, em, se dio que en la historia, bueno, yo pertenezco a la primera generación hecha aquí en Costa Rica, ¿verdad? Primera generación, eso se gestó por el año 96. Eh, todos los especialistas que había en el área venían de afuera, formados en diferentes países, hasta que se dio un convenio en aquel momento entre un filántropo oftalmólogo llamado el doctor William de la Peña, que es mexicano norteamericano, un convenio entre una fundación de él y la Caja del Seguro. Auspiciado, digamos, el enlace fue el oftalmólogo, el doctor Carlos Mejía, connotado oftalmólogo, que él actualmente su práctica la tiene pues tanto en Cartago, principalmente en Cartago y en San José. Entonces, en aquel momento, él había sido oftalmólogo del Hospital México y entonces, por el interés que existía de cubrir en su mayor, a ver, la gran cantidad de una demanda por parte de la población de Costa Rica, pues se creó en su momento esa espinita, ¿verdad? Se creó el interés básico para la atención de la población en el área de oftalmología. Entonces se creó el convenio de esa fundación. Entonces, ¿cuál era el compromiso? Pues la fundación actualizaba todos los equipos a nivel del Hospital México y la Caja del Seguro daba las plazas. En aquel momento eran 4 plazas de oftalmología, iniciándose así pues la formación, ¿verdad? Hubo obviamente un escrutinio en cuanto a exámenes escritos, exámenes orales, apoyados por el CENDEIS, que es el máximo ente rector para la formación a nivel de posgrado. Y así se inició desde el año 96 hasta el 99. Luego, el interés mío, pues, fue una tarde, un domingo, que se publicó, digamos, para el mismo año 96, estamos hablando de febrero, y se gestó pues los exámenes y demás. Y pues el interés mío surgió, ya que anteriormente pues uno no se había proyectado por oftalmología porque no existía en el país. Claro. Y pues los costos, obviamente, de la formación de uno afuera tenía que hacer mucha logística. Y en el caso mío personal, yo había optado por una especialidad que hubiera en el país, como era cirugía oncológica. Lo que pasa es que la cirugía oncológica, pues era un campo, nada más, entre muchos candidatos. Inmediatamente, pues no se llegaba al requerimiento y en eso surge oftalmología. Ahora, importante saber que la presencia de, de un jurado en la cual había un extranjero, se cuidó mucho, pues, se cuidó Sí, mucho en la claro. escogencia y dio, pues, un equilibrio
en cuanto pues, los 4 mejores que habían para un grupo de 26 en aquel momento, pues hace que nosotros, pues me escogieran dentro de los 4 médicos, ¿verdad? En aquel momento, y de ahí en adelante, ¿verdad? Eso, pues se tuvo la formación desde el año 96 al año 99, y ya para terminar la formación de los 3 años de oftalmología, se da una reunión por parte del doctor de la Peña con respecto a las autoridades de la caja del seguro, y se vio la necesidad de no solamente especializarnos, sino subespecializarnos. Entonces, los 4 que estábamos, digamos, saliendo o formándose, se había dicho que pues, dónde queríamos ir, a las diferentes áreas. Entonces, hubo un colega que quería retina, al igual que yo. Había otro colega que quería oftalmopediatría y había una colega para oculoplástica. Bueno, te digo que en aquel momento, hablando a carta cabal y muy claramente, querían que yo hiciera glaucoma, ¿verdad? Pero honestamente yo no quería glaucoma. ¿Por qué yo no quería glaucoma? Así, hablando así muy honestamente, no quería glaucoma porque es un área en la cual podemos meter mano cualquier oftalmólogo, digamos, versado, que se preocupe por el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, pues podía perfectamente agarrar el área de glaucoma o tratar. Había muchos oftalmólogos generales que trataban glaucoma. Entonces, y también viendo o velando viendo la parte prioritaria por el alto índice de patologías de retina y que no habían, la carrera como tal no estaba debidamente certificada todavía a nivel del colegio de médicos y demás. O sea, había muy pocos retinólogos. Yo opté por la parte de retina. Entonces, a pesar de que las autoridades querían que yo hiciera glaucoma, realmente yo expuse a los médicos en ese momento, el doctor La Peña y el doctor Mejía, pues mi interés por realizar la subespecialidad en retina y vitro. De hecho, el doctor La Peña, te puedo decir que los 3 colegas que estaban para su especialidad se fueron a Estados Unidos y yo me fui a México. Ahora, te puedo decir también abiertamente, ¿qué pasa con los colegas? Bueno, los colegas, básicamente tú sabes que en Estados Unidos uno tiene que tener todos los exámenes debidamente acreditados y ganados para poder meter mano, sobre todo siendo una especialidad quirúrgica a nivel de Estados Unidos, o sea, los STEPS y demás. Sin embargo, pues ellos no tenían esa certificación. De hecho, yo no tenía los exámenes porque de haberme proyectado para eso, uno hubiera estudiado y se hubiera preparado para que lo acreditaran para poder meter mano en esa patología quirúrgica. Sin embargo, yo no, yo escribí a Chile, Colombia, México. Yo no quería ir a Estados Unidos porque no tenía los exámenes, entonces yo sabía que iba a tener una limitante desde el punto de vista quirúrgico. Y tú sabes que las especialidades quirúrgicas no es una especialidad que te permita uno ver y con ver aprender. No, tienes que meter mano, tienes que ser una simbiosis, o sea, debe haber una, una interrelación entre la parte médica y la parte quirúrgica de una subespecialidad como retina y vitrio. Entonces, yo opté por eso. Yo en aquel momento vino un representante, estamos hablando de que vino un representante para Latinoamérica, me acuerdo bien, por ejemplo, de parte, y era mexicano. Entonces, en ese momento, yo le pido el favor de que me solicitara documentación de los institutos que hubiera o el mejor lugar para hacer retina en México en ese momento. Entonces, 2 semanas después de esa reunión, digamos, él vino para presentar un producto oftalmológico
en gotas y demás. Y entonces aproveché ese enlace para esto. Entonces él envía los documentos, yo lo lleno, los mando para México. Entonces había mandado documentación para Colombia, había mandado documentación para Chile. Y el primer lugar que respondieron, México. Entonces yo, pues, a ojos cerrados. Considerando también de que el doctor La Peña era mexicano, estadounidense, pues él me consiguió entrevistar con la gente, las autoridades del hospital donde yo escribí, de los cuales entonces escogí el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, que eso queda en el Distrito Federal, en México, ¿verdad? Ese es un instituto, digamos, privado, pero también hace, digamos, es una fundación. Entonces, las personas que no pueden pagar en forma privada, ahí mismo también se benefician con la tecnología que había en el momento y demás, que es un hospital de primera línea en oftalmología y pues definitivamente llenó mis expectativas también. Claro, Entonces, y era una ventaja tener contactos. sí, exacto, o sea, obviamente. Ahí en aquel momento te puedo decir que se hicieron exámenes para retina, pero ¿qué pasa? Yo iba preparado inicialmente para hacer un examen de retina y vitrio, porque ya iba graduado. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en forma sorpresiva nos dicen que no iba a existir solamente un examen de retina y vitrio y una entrevista a nivel, un examen entrevista a nivel oral ni escrito, sino que también se sumaba un examen general de oftalmología, Ah, cosa que claro. me agarró de sorpresa, ¿verdad? En el sentido que tuve que, pues, afilarme, prepararme, pero con una semana repasar rápidamente, pues, la parte de preparación de oftalmología general para clasificar. Una vez clasificado, si pasaba el examen, entonces daban unos días para indicar y hacer el examen de retina y vitrio. ¿Me explico? Entonces, Sí. eso, esa sorpresa, pues obviamente te mueve el piso, te cambia el esquema. Tenías que, pues obviamente, quedarme, porque yo iba con un periodo de quedarme de aproximadamente una semana, tuve que alargarlo un poquito más porque después el examen este general que nos hacen, que era el examen final para los oftalmólogos que se están formando allí, entonces un par de días después tenía que presentar el examen ya específico de las personas que pasaran la primera etapa. ¿Ves? Y así fue, gracias a Dios. En aquel momento habían 3 plazas, de las cuales clasificaron 2 mexicanos y había una plaza para extranjero. Y esa plaza para extranjero, viniendo de Costa Rica, pues Pues sí, clasifiqué yo. sí. ¿Ves? Y cómo Entonces, ahí nace? Ah, sí, claro. la formación de retina era de 2 años, ¿verdad? Ah, ok. 2 años, sí, para Ah, compartir ahí en el Hospital Conde ah, Valenciana. Cuéntame. ok. Y cómo nace esa idea de, o sea, de fundar una clínica para atender este tipo de padecimientos? ¿Estás hablando de la clínica a nivel de caja del seguro o a nivel privado? Ah, a nivel general, digamos. La clínica aquí en Costa Rica. Sí, ¿cómo nace la idea digamos, de que se formen varios especialistas en retina y de que la caja y a nivel privado también se atiendan esos padecimientos? Bueno, te voy a explicar. Básicamente, el posgrado existe actualmente, todavía desde el año 96 a la fecha, formando Ujú. diferentes oftalmólogos como tal, pero, pero con sede, bueno, hago énfasis también de que la sede sigue siendo el Hospital México. Ok. El Hospital México, a pesar de que está el Hospital Calderón Guardia, está el Hospital San Juan de Dios, que son hospitales clase A, dentro de la clasificación de grados de complejidad hospitalaria, se forma
o nace la clínica oftalmológica. La clínica oftalmológica tiene aproximadamente unos 17 años aproximadamente. Eso es a nivel de seguridad social, ¿verdad? Sí. La clínica oftalmológica por parte de la Caja de Seguro, eh, digamos, se reúne la gran mayoría de los subespecialistas en el área, sobre todo de retina y vitrio, Ok. que aproximadamente somos, te puedo decir, que somos como unos 5 o 6, Ani- digamos, que nos dedicamos a la parte de retina y vitrio en la caja del seguro, ¿verdad? Ok, yo pensé que a nivel, o sea, digo, yo pensé, eso iba a mi siguiente pregunta, ya pensaba preguntarte eso. Si era a Sí. nivel general, o sea, a nivel de país solo hay 5 o 6 especialistas en retina. No, a nivel país somos alrededor, que nos dediquemos a retina, somos como unos 10, como unos 12, como unos Ok, 12 especialistas, subespecialistas. ok. Pero, 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 aquí viene. dime. De estos que hay una situación ahí, te puedo indicar que somos como 6, como 7 u 8, de esos 12, 7 u 8 que estamos debidamente incorporados al colegio de médicos. Que esa Claro, es otra situación. O sea, si una persona como paciente te cuestiona, o sea, lo cuestiona uno. Vea, doctor, ¿y usted está debidamente acreditado? Bueno, la persona que nos acredita o el lugar donde se acredita uno es el colegio de médicos. O sea, tú debes estar colegiado de la mejor manera para poder decir, bueno, tú eres subespecialista de retina y vitrio avalado a nivel nacional. ¿Sí me explico? sí, Hay claro, otros, por supuesto, hay no es otros cual. colegas que van a ser subespecialistas, pero ¿qué pasa? Hay una situación que se llama um, equiparación del título. O sea, te Ujú, dan el título en diferentes países y tú lo equiparas aquí con los planes de estudios previamente presentados ujú. de nosotros los primeros que presentamos los planes de estudio para que te acreditaran en forma adecuada al colegio. Entonces, no solamente, no están todos los retinólogos a nivel nacional, no todos están acreditados por el colegio de médicos. ¿De acuerdo? Sí, No todos. sí, O sea, al decir el colegio de médicos también se refiere a la acreditación por parte de la Universidad de Costa Rica, obvio. por la máxima casa de estudios, que es la Universidad de Costa Rica, digamos, a nivel público. Entonces, Sí, esa persona, digamos, cuando la persona llega normalmente fuera del país y quiere acreditarse de la mejor manera, la única manera es hacerlo colegiarse, pues, con la ujú, subespecialidad. Entonces, en esa colegiatura, por parte de la universidad, o sea, tú tienes que mandar los documentos al colegio de médicos, pero ellos a su vez lo equiparan a nivel de la UCR, ¿ok? ok, sí, Y entonces ellos te dan el aval en base a los créditos que tú traes debidamente justificados, apostillados por las embajadas. Primero comienza el proceso por parte de la universidad o del hospital donde te egresaste. ¿Qué pasa? El hospital donde yo me egresé directamente estaba avalado por la UNAM, ujú. que es la máxima casa de estudios a nivel de México, que es equiparada a la UCR de acá. Claro, es una de las Entonces, mejores de América Latina. exacto, entonces una vez esto, uno al presentar, digamos, todo el programa de estudios a nivel de la UCR, entonces para nosotros es más fácil y de paso pues colegiarte de forma adecuada. Entonces cuando un paciente, una persona te dice, usted está debidamente acreditado, bueno, tú lo buscas, te metes en la página del Colegio de Médicos y sencillamente te das cuenta de que estás colegiado debidamente, no solamente como oftalmólogo, sino que también aparte tienes una subespecialidad debidamente acreditado a nivel del Colegio de Médicos. O sea, que está avalado eh, por las máximas por la máxima casa que emite la parte o cuida el rubro salud, ¿verdad? Que es el Colegio de Médicos para nosotros. Claro.
Y una pregunta, ¿aquí ya la UCR brinda la subespecialidad de retinología o todavía no se brinda No, aquí en Costa Rica? no se brinda. Digamos, el máximo nivel es el posgrado en oftalmología, Ah, ok. pero la subespecialidad en retina y vitrio no está. La, digamos, la única subespecialidad en este momento es oftalmopediatría, Ah, ok. ¿verdad? Porque dentro de la oftalmología hay diferentes subespecialidades. Ujú. O sea, hay córnea, refractiva, hay, bueno, retinivitrio, hay glaucoma, hay estrabismo, ¿verdad? Hay oculoplástica, hay uveitis, segmento anterior. Entonces, así sucesivamente. Sin embargo, la que está, digamos, a nivel país es oftalmopediatría. Es Y la que diga, eventualmente se puede formar. Dime. ok. No, y entonces, ¿cómo digamos, cómo hacen para que un retinólogo que viene al país, cómo hacen para acreditarlo ante el Colegio de Médicos si la UCR no brinda la subespecialidad? Ok, el proceso está en que la persona, yo vengo graduado o egresado con retina y vitrio. Entonces, como retina y vitrio sí está acreditado debidamente ante el Colegio de Médicos como una subespecialidad, Ujú. la persona presenta los documentos, ellos le presentan, le dan los requisitos y entonces el Colegio de Médicos, para ese subespecialista que viene de otra parte fuera del país, se le adjudica un jurado, que generalmente son 3 retinólogos debidamente acreditados. Ok. ¿Ok? Ahora también, eso se aplica para oftalmólogos que hayan sido formados en otro país, que no sea Costa Rica. Ujú. Pueden venir diferentes especialistas y entonces se hace un jurado nuevamente por parte del Colegio de Médicos y cirujanos que estén debidamente acreditados como oftalmólogos, porque en esa área, si tú vienes como oftalmólogo, pues te puede, digamos, examinar cualquier oftalmólogo que esté debidamente acreditado en el Colegio de Médicos. Sí. Si viene un retinólogo, como esa subespecialidad sí está debidamente acreditada, entonces también te van a llamar como jurado, ¿verdad? Dentro del paquete del grupo de personas que están debidamente acreditados para realizarle un examen a esa persona y poder acreditarla si pasa el examen. ¿Y el examen es teórico o práctico? Los dos, Los dos. los Ok. dos. ¿De acuerdo? Tanto para la subespecialidad de retina y vitrio, Ujú. entonces te hacen, te hacen estos exámenes. En el caso mío, muy particular, Ujú. bueno, yo cuando ingreso los documentos, yo ingresé junto con los otros colegas, 2 colegas más o 3 colegas, si mal no recuerdo, que también habían metido papeles de diferentes partes de otros países, pues diferentes partes del mundo venían con sus títulos, entonces ellos estaban acreditando la subespecialidad. Entonces, al equiparar mi título junto con mi programa de estudio, junto con el número de cirugías debidamente acreditada, porque hasta eso, en el caso mío, yo acredité para hacerme retinólogo en el hospital, tuve que hacer como primer cirujano 200 y resto de cirugías como primer Ok. cirujano. Entonces, ese número de cirugías se acreditaron en el hospital, Ujú. se acreditaron por parte de la UNAM y cuando vine acá los presenté dentro de mi currículum, ¿verdad? Debidamente justificado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es parte de los requisitos que nosotros traíamos, ¿no? Que yo Claro, traía. hay que tener un número, ya iba a preguntar eso, que había que tener un número específico de cirugías. Sí, eso, el número de cirugía va a ser cambiante, va a depender del lugar donde tú te formes, ¿verdad? Ok. Eh, digamos, el objetivo de nosotros era
Bueno, junto conmigo, todos los colegas que se formaron en ese momento, teníamos un total de aproximadamente 200 y un restín de cirugías de retina como primer cirujano, cada uno. Ok, O sea, tanto los colegas eh, que fueron compañeros míos de generación, pues teníamos aproximadamente ese número de cirugías debidamente acreditadas, ¿verdad? ok. Eso es Y para que no se diga que eventualmente cuando tú vienes aquí es que vas a, como dicen, ¿verdad? Vas a hacer carrera o te formaron allá con un número de cirugías viendo o no, allá era haciendo. En el sí, caso, claro, puedo hablar de la experiencia mía, haciendo, ¿verdad? No como decir observando, no. Allá una vez que tú pasas el examen, te incluyen como un médico más del hospital. ¿Verdad? sí, En claro, toda su extensión, en tanto se dé a nivel de práctica quirúrgica como a nivel de diagnóstico clínico y estudios especiales, ¿verdad? En sí, el área de retina, en el caso de nosotros. Ujú. claro, claro, no es lo mismo estar viendo que estar haciendo. Y en el caso de la medicina, como casi todo es práctico, entonces pues eh, la ventaja de tener práctica es que ya se hace casi en automático. Correcto, correcto, correcto. Debidamente supervisado, porque Por allá dentro supuesto, de los planes de formación estás debidamente siendo valorado, evaluado y guiado por médicos que tienen pues amplia experiencia y están en un nivel más alto que el nivel que estés cursando, ¿verdad? claro, y también que a uno no le tiemble el pulso, Por supuesto, eso es importante. porque, porque eso es otro tema. ¿Y cómo nace esta idea de montar su propia clínica? Bueno, en general, la clínica mía surge, bueno, primero fue todo un proceso, ¿verdad? Claro, Yo inicialmente comienzo con un ujú, consultorio que pues se dice, fui bendecido por decirte algo. ¿Ah? ¿Por qué fui bendecido? Bueno, porque resulta ser que el consultorio médico oftalmológico donde yo comencé a hacer la parte privada era un consultorio consolidado por un oftalmólogo que tenía más de 30 años de tener su práctica privada ahí en ese lugar. ok, Entonces, como quien dice, era un oftalmólogo de los viejos, de los pocos. De hecho, dos nada más eran los que habían en Alajuela en aquel momento. Entonces, él fue uno de los que me ingresó. Yo llegué, digamos, al consultorio de él, me dijeron, mira, el doctor va a necesitar ayuda porque el doctor desgraciadamente tenía una enfermedad pues en forma crónica, debilitante y demás, y que posiblemente iba a necesitar ayuda. Entonces vengo yo, como me dijeron ese dato, yo me presenté con el doctor, le di mis atestados y todo, y un buen día cuando el doctor pues él decide que necesitaba una persona de ayuda porque no solamente yo me había presentado, y creo que otros colegas, un par de colegas más se habían ofrecido a ayudarle, pero él pues me escogió para ayudarlo, entonces yo inicio mi práctica privada en el consultorio de él, ¿verdad? ¿Qué pasa? Paulatinamente, bueno, el doctor con un año después fallece, ¿verdad? Y ya yo me quedo con el punto, digamos, del consultorio. Posteriormente adquiero un terreno, pues voy construyendo de a poco, paso a paso, la infraestructura de mi clínica, digamos, como a 300 metros de ahí donde estaba, y comienzo, pues, los pacientes que estaban conmigo en aquel consultorio se trasladan, comienzo a trasladarlos, ¿verdad? A mi clínica, hoy día, que es mi clínica privada, ¿verdad? Mi clínica que consta, bueno, tengo personal de apoyo, tengo a mi esposa, que es la optometrista, de hecho.
es la optometrista, o sea, que todo paciente, por ejemplo, nosotros tenemos protocolos actuales de atención. Todo paciente que ingrese por primera vez o el paciente que necesite de una medición o toma de agudeza visual, pasa primero por mi esposa, que es la optometrista, y después pasa conmigo la otra parte de la consulta. Esa es la mecánica, ¿verdad? De ahí, pues, que si necesitan estudios especiales, pues se pueden hacer complementarios, porque gracias a Dios tenemos pues la facilidad de tener equipos que pueden solventar en la parte diagnóstica y tenemos también equipos que pueden solventar en la parte quirúrgica, ¿verdad? Que es muy importante. O sea, porque en esa misma clínica no solamente te damos, brindamos el diagnóstico clínico, médico, sino también damos el servicio de oftalmología. Como complementario, tenemos también la posibilidad de dar el servicio de óptica, o sea, anteojos y demás, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. Ah, y entonces, usted ahí mismo en su clínica, usted también opera, no solo, digamos, atiende, sino también opera. Correcto. Gracias a Dios también tenemos la posibilidad de brindar un servicio quirúrgico, como oftalmología y la parte de retina y vitrio es una subespecialidad médico-quirúrgica. Entonces, también planteamos la posibilidad y la necesidad de parte de mis pacientes de ser operados. Entonces, la idea o el concepto que se maneja básicamente es brindarle al paciente en forma integral todo el servicio. Desde que usted llega, usted no solamente se ve la parte refractiva, que es la palabra que nosotros enmarcamos para la persona que necesite anteojos o lentes de contacto, sino la parte también de diagnóstico, digamos, utilizando tecnología de punta para el diagnóstico y también la parte quirúrgica. Entonces, no solamente se da el servicio de óptica, sino también se da el servicio médico diagnóstico, quirúrgico y también como complemento el servicio de tratamiento médico. O sea, si la persona necesita gotas o necesita ungüentos, complementariamente se le brinda también el servicio. O sea, cosa que el paciente actualmente lleva todo el tratamiento en forma integral. Y máxime te puedo decir, Mauricio, que en tiempos de pandemia, como estamos ahora, está sobre la palestra. ¿Qué es lo que pasa? El 90-95% de la población de nosotros, o la mía, la que tenemos ahí en la clínica, es adulto mayor. Claro. Entonces, esa necesidad que tiene la persona de buscar todo el tratamiento o nosotros la necesidad de brindarle el tratamiento para que esa persona no vaya a conglomeraciones ahí a nivel de farmacias y demás y hacer filas y todo. O sea, el paciente sale integralmente con todo el tratamiento. Claro, eso ya le iba a preguntar que cómo estaba haciendo ahora con la pandemia, digamos, ustedes, digamos, atienden eh, por, o sea, tratan de mantener un cierto número ilimitado o limitado de personas o cómo están haciendo, cómo están manejándose en ese sentido. Ok, la primera fase, el paciente llega, digamos, para describírtelo, o sea, ser un poquito descriptivo. El Ujú, paciente llega en primera instancia guardando todos los cánones de seguridad, ujú. incluyendo que el personal está debidamente cubierto y demás, ¿verdad? Mascarillas o caretas. Tenemos también la parte de que desde las asistentes que te atienden de primera intención se protegen con los acrílicos. Bueno, antes de ingresar, propiamente dicho, a la clínica, hay un sistema de antiséptico fuera de ello, donde el colaborador, el asistente mío, el guarda, digamos, hace que la persona se coloque el antiséptico desde ese momento, entonces ingresa a la clínica, están debidamente marcados los espacios, o sea, estamos guardando una distancia prudente
entre burbujas, ¿verdad? Aplicado a las burbujas, llamándose diferentes pacientes con sus familiares. Y entonces procuramos sí limitar el acceso, o sea, que no se unan tantos o estén tantos pacientes a la vez, porque si no, hace una plétora ahí. Sí, Y lo que claro, queremos es evitar realmente que sea un ambiente inseguro, sino que queremos dar realmente la seguridad al paciente de que no, no va a contraer ningún tipo, ¿verdad?, de enfermedad o, ¿verdad?, ningún contagio. claro. Entonces, el paciente entra, tenemos la parte del lavado de los zapatos, ¿verdad?, con la alfombra esta, con el antiséptico también en los pies. Eh, bueno, la persona, por ejemplo, si llegara un paciente, Ujú. el paciente no cuente con mascarilla, mínimo, le tenemos que suministrar una careta. Ok, Me explico, le suministramos la claro. careta. Generalmente, bueno, ya la cultura se nos ha ido pegando, ¿verdad? Aumentando esto, cosa que la gran mayoría de los pacientes dichosamente vienen con cubrebocas y demás, ¿verdad? Ujú, Entonces, claro. eso es importante para nosotros, para darle pues la debida atención. Pero ningún paciente en estos momentos se puede aceptar, aunque haya tomado cita de previo, sin la debida implementación del cubreboca o de la careta, ¿verdad? Sí. Básicamente. Ujú. ¿Cuántos pacientes se están atendiendo? Digamos, si antes, por ejemplo, atendías, no sé, 40 por día, por poner un ejemplo, ahora, Sí. ¿cuántos pacientes se atienden en época de pandemia por Bueno, día? bueno, nosotros realmente no tenemos un límite específico eh, porque automáticamente el paciente que se atiende, o sea, nosotros en horario, por ejemplo, te podemos decir, en promedio, unos 4 por hora. Ok, 4 por hora. Pero a ese paciente tienes que sí le hemos hecho énfasis. Antes no teníamos limitantes. Antes de esos 5 meses para atrás, no teníamos limitante de cuántos familiares podían venir con el paciente. Actualmente sí. Nosotros le indicamos que aunque usted venga con 2 o 3, la idea es que entre uno, un acompañante máximo con la persona, ¿verdad? Sí, Entonces, en promedio, no solamente piensas en 4 personas, en 4 pacientes por hora, tienes que pensar en 8, sí, ¿sí? Pero precisamente por eso está debidamente señalado el número de asientos, ok, los asientos guardando la distancia, ¿me explico? sí, Sí, porque uno está regido de todas maneras por los cánones que dictan o las normas que dicta el Ministerio de Salud. Entonces uno se protege mucho de eso. ¿De acuerdo? sí, claro, Primero, por responsabilidad personal, responsabilidad de nosotros. Segundo, por la imagen que queremos dar y hemos mantenido siempre el nivel, alto nivel de atención hacia el paciente. Y tercero, si se quiere, pues la responsabilidad del paciente hacia nosotros también, porque obviamente nosotros no queremos que en ningún momento se dé un contagio pues en clínica, ¿verdad? Eso sería catastrófico para nosotros, por eso somos tan obsesivos en esto, ¿verdad? claro. Y más tratándose de un centro de salud, sería, Correcto, o sea, es también una responsabilidad social, digamos. correcto. Es una No, proyección integral, ¿verdad? sí, claro, Médico, social, ¿verdad? De salud, sí, y que puede traer graves consecuencias desde el punto de vista salud hasta el punto de vista económico también, hablando. claro, por supuesto. Sí, cómo no. Vamos a ver, otro tema es que tenía así como dudas es, digamos, eh, usted no solo se encarga de hacer cirugías de retina, sino Correcto, que usted también puede hacer de cataratas, de iris, de correcto, córnea, o correcto. sea, hace cirugías de cualquier cosa, digamos, en el ojo. Exacto. En el ojo, bueno, gracias a Dios por el expertise que uno ha podido ir emulando, uno lo que hace, en mi persona por lo menos yo tengo la posibilidad de hacer cirugías
combinadas. Se Ok, llaman, o sea, pacientes con glaucoma, por ejemplo, que es hipertensión o aumento de la presión en los ojos, que necesitan una cirugía, ya sea se hace la cirugía de glaucoma combinada con retina, si es el caso, o ok. solo la cirugía de glaucoma. De igual manera, catarata con retina o solo catarata, ¿verdad? Estrabismo también hacemos. Hacemos todo lo que es párpados, vías lagrimales. Gracias a Dios puedo realizar este tipo de cirugías y demás. Lo único sí que en lo personal no hago es cirugía de órbita. Por ejemplo, todo lo que está de órbita para atrás, no. Eso yo generalmente declino esto y lo refiero a otros colegas, ¿verdad? Ok, Pero en general, todo lo que es patología, tanto cirugía menor como cirugía mayor, oftalmológica, pues la realizamos. ok. Y hay una pregunta que me surge hablando de temas oculares. No sé si le ha tocado ver, porque yo he visto como un caso, pero es muy aislado, de Sí, ver iris de un color e iris de otro color. No sé si usted los ha visto. sí, o sea, eso es genética. Estamos hablando de iris naturales, ¿verdad? Sí, claro, Esto es obviamente. meramente genética. Aquí te puedo dar pues la explicación básica. Es importante saber. Puedes tener los melanocitos. Los melanocitos son las células que dan el color o que guardan el pigmento del color, el Ujú. ojo. Ahora, la melanina, la cantidad de melanina es la que varía. Ok, La cantidad de células que se llaman melanocitos se mantienen. La cantidad de melanina es la que varía para entonces dar un color celeste, dar un color verde, dar un color café o pardo, que es la gran mayoría de los latinoamericanos, ¿verdad? ujú. Ahora, hay lo que se llaman el iris artificial. El iris artificial se coloca, son dispositivos que generalmente uno los trae fuera de Costa Rica. em, Son dispositivos que uno utiliza para darle, pues, una pigmentación lo más parecida al ojo contralateral. Pero no son cirugías, digamos, de diario, ¿verdad? Son cirugías que uno pudiera o implementa si el paciente en forma natural o por un accidente, por ejemplo, le falta un pedazo de iris, para hablarlo un poquito más descriptivo. Entonces uno puede echar mano de materiales artificiales para tratar de solventar este tipo de lesiones, ¿verdad? Básicamente. Ok, y, o sea, si no son cirugías que se hagan así como a diario, son esporádicas, que salen Son ahí. esporádicas, depende sí, de los pacientes. Gracias a Dios hay pocos pacientes que carecen de iris. Ahora bien, hay pacientes que te pueden indicar, bueno, yo quiero cambiarme el color de los ojos, Ujú. pero hay materiales que ciertamente yo en lo personal trato de yo no hacer ese tipo de cirugía porque estos materiales no han demostrado un grado de seguridad en forma adecuada, porque también tienes que pensar en la seguridad de la córnea. Y la córnea, para mantener su transparencia, generalmente las células o las cápitas más internas, que son las que potencialmente podrían tener contacto con este tipo de dispositivos, puede generar una descompensación corneal y esto trae por consecuencia, o sea, más que beneficio es una consecuencia mala para el paciente. Entonces, en lo personal, respeto lo que Dios te dio en ese sentido. Me explico, el color del ojo así se queda. Si eventualmente ya uno tiene la necesidad de reconstrucción, entonces, bueno, adquirimos todo lo que es material sintético para poder colocarle, pero obviamente a la persona se le explica los pros y los contras, ¿verdad? Sí, obviamente, como en todo en medicina. Pues, correcto, correcto. Y yo tenía otra duda que era, digamos, en la parte de las córneas,
para ver, para hacerlo sencillo para también para la gente que, de verdad, quiera entender esto. Eh, digamos, está, bueno, la retina está en la parte trasera, pero digamos, eh, para ver cómo puedo preguntar esto, es que se me dificulta. No te preocupes. Eh, o sea, la córnea, digamos, es la primera parte, es la primera capa del ojo. ¿Ya? Es correcto. O sea, ya más o menos tengo idea de lo que quieres preguntar para situarnos un poco, ¿ok? Sí, ok. Básicamente, a manera de explicación, la córnea del ojo Ujú. es la parte más anterior del ojo. Ah, ok. Es transparente, esta córnea es transparente. A través de esa córnea podemos ver el color de los ojos, o sea, el color del iris, ¿de Ok. acuerdo? Entonces, Sí. después del iris viene el cristalino. Cristalino es el lente natural del ojo. Ok. Como la palabra lo indica, es transparente el cristalino. Entonces, cuando este cristalino comienza a perder su transparencia por diferentes motivos, que son muchos motivos, se forma la catarata que es muy escuchada, muy frecuentemente escuchado, ¿verdad? Se hace la catarata. Después del cristalino viene el vitrio, que es la gelatina que nos da forma en el ojo, que es Ujú. transparente. Y posteriormente ese vitrio tiene contacto con la retina. Ok. Después de la retina viene una capa que es la coroides. Ujú. Esa capa coroides de color, digamos, naranja, café. La característica de esta capa es que tiene los vasos. Ok. Esos vasos van a llegar a oxigenación a la retina, a la capa de fotorreceptores, que son las células de la retina. Y después de esto viene la esclera, que es lo blanco que nosotros vemos en las personas. Ah, Pero ok. esa esclera viene desde la córnea, Ok. se va hacia atrás y se conjunta o es perforada por el nervio óptico. Recordemos que el nervio óptico es el cable, digamos, hablándolo en forma burda, ¿verdad? En forma común, es el cablecito que va del ojo al cerebro y es la que transmite el estímulo luminoso, el estímulo de luz, Ujú. se transforma en ondas electromagnéticas que van hacia el centro de la visión, que eso queda en la parte posterior del cerebro. Todo ese recorrido del ojo, donde termina el ojo, hacia la parte posterior del cerebro, ese recorrido lo lleva al nervio óptico. ¿De Ok. acuerdo? Sí, Ujú. adelante. Algo, grosso modo era eso. Ah, sí. Muy interesante la explicación porque pues de mucha gente no entiende sobre el tema. Entonces es bueno que digamos, que la gente se informe sobre este tipo de temas porque también es como cultura general, digamos, la gente solo dice, ah, voy una vez al año a hacerme un examen y ya. Y si necesito lentes, ahí cualquier bombeta, perdón por la expresión, cualquier Sí. bombeta me lo receta. Y Entonces bueno, siempre, sin desmeritar, Mauricio, sin desmeritar, las profesiones, pero por ejemplo, a ver, yo, la recomendación que yo le daría a los pacientes en general es que es más fácil que vaya de lo más a lo menos. ¿Qué es lo más? El ir a lo más es consultar con el oftalmólogo, que es el médico, ¿verdad? El especialista en ojos, y después consultar con el optometrista, que el optometrista es un complemento, ¿verdad? Que se dedica a la manufactura o medición de anteojos y lentes de contacto. También ese mismo optometrista, bueno, en el caso de mi clínica, junto con mi esposa, es la que eventualmente, aparte de hacer los estudios para lentes de contacto y anteojos, las mediciones, también es la que me apoya para realizar los estudios especiales. Llámese campo visual, llámese angiografía, llámese TAC de córnea, llámese TAC de retina. ¿Sí me explico? sí, Entonces, basado en esto, para mí y dentro
del engranaje de mi clínica para servicio es parte esencial. Entonces, ¿qué es lo que generalmente las personas hacen? Generalmente lo que las personas hacen es ir a la óptica, Sí. al optometrista. Pero ¿qué es el mensaje que uno puede rescatar de esto? Perfectamente puedes ir al optometrista, que es una escogencia, pero a veces es por desconocimiento. Ahora, también hay otro factor importante en esta escogencia. No es lo mismo ir a una consulta de oftalmólogo que te puede costar más o menos 40, 50, 60, 70 mil colones, que una consulta en una óptica que te lo venden el paquete por 10 mil, 15 mil, 5 mil colones, depende de dónde vaya la persona. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la diferencia puntual aquí? ¿Qué es lo que se puede rescatar? Es el hecho de que el optometrista, aunque se le llama doctor, ¿verdad? Que no es médico, el optometrista carece a veces de elementos de juicio o elementos de estudios para dar un diagnóstico de alguna patología que esté silenciosa en tu ojo. Entonces ellos nada más se dedican, obviamente, a la parte optométrica, a la parte de toma de agudeza visual y la compensación de esa agudeza visual con un anteojo o lente de contacto. Sin embargo, si esta persona tiene una disminución en la agudeza visual, vemos rápidamente, definitivamente, que esa persona va a necesitar del oftalmólogo. Sin embargo, hay muchas ópticas o muchos optometristas que a veces pueden tener la patología enfrente, pero como ellos no saben, sencillamente no la pueden referir. Es diferente que un oftalmólogo te estudie, te dé los lineamientos, te diagnostique en forma adecuada y si es solamente de anteojos, pues te refieran a alguna óptica, a algún optometrista. Pero ya te descartaron alguna patología. Tú tienes certeza como paciente que algo complejo no lo tienes. Entonces puedes perfectamente, lo suyo es de anteojos, bueno, va al optometrista. Pero no se vale que a veces por minimizar los costos, obviamente, van a ópticas o a optometristas y puede perfectamente tener una enfermedad silenciosa como ser diabético con retinopatía diabética o tener un glaucoma que no duele, que no avisa. Entonces, o cambios por hipertensión del cuerpo, o sea, aumento de la presión arterial y tampoco se cuida esos cambios en forma adecuada, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, eso es lo que hay que tomar en consideración. Ok, y ahora que tocó la parte de la hipertensión y de la retinopatía diabética, ¿usted ha tenido casos de esos y cómo los atiende? Bueno, eso generalmente son patologías diarias, son patologías muy frecuentes en nuestra práctica diaria, porque hay mucho diabético, mucho hipertenso. Entonces, son patologías que definitivamente necesitan un cuidado especial, un cuidado de cerca, ¿verdad? Estos pacientes se detectan como antecedente. Tú puedes tener o ser hipertenso sin retinopatía hipertensiva, o puede ser diabético sin o con retinopatía diabética. Entonces, es, debe ser una práctica común el hecho de que todo hipertenso, todo diabético, se haga mínimo una vez al año un examen de detección temprana, porque tú puedes estar teniendo cambios de importancia, pero la persona, como son cambios posiblemente mínimos, la persona no se percata. Ujú. Sin embargo, a veces hay personas que van llegando tarde al oftalmólogo, ¿de acuerdo? Entonces la recomendación ahí básicamente es que por lo menos una vez al año se haga un estudio con oftalmología, con oftalmólogo, ¿de acuerdo? Para detección temprana de algún problema, alguna patología que esté en forma silenciosa dándose. ¿Y cuántos de esos pacientes llegan a desarrollar, por ejemplo, un glaucoma? O bueno, de las dos patologías que te di, son frecuentes, pero digamos, la más relevante es la diabetes.
Ok, O sea, pacientes con glaucoma relacionados con diabetes. Es ok, más frecuente, ¿verdad? Generalmente cuando la hipertensión se da es una relación de glaucoma con cambios vasculares relacionados a hipertensión. Pero es más frecuente cambios diabéticos que el cambio hipertensivo. Sin embargo, los dos son rubros importantes, enfermedades importantísimas. ok. Y para, digamos, para realizar una cirugía a una persona con retinopatía diabética, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento, bueno, generalmente lo más temido en la evolución de la enfermedad de retinopatía diabética es una hemorragia. Ok, O sea, una hemorragia es un sangrado dentro del ojo. Y segunda patología, dentro de la misma retinopatía diabética, es un desprendimiento de retina. ah, ok, ¿Ok? Entonces, son patologías que van a meritar, siendo diabético, con afectación o afección a nivel ocular, esas son los cambios que van a necesitar cirugía. ok. Y entonces, eh, los problemas de retina son más comunes, son muy comunes en personas diabéticas. Los problemas de retina, bueno, depende del área. Si estamos estudiando, digamos, diabetes, esos son los dos puntos más importantes que puede desencadenar una cirugía, ¿ok? Ok, Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de personas con errores refractivos, o sea, personas que utilizan anteojos, los más frecuentes que son los miopes, ujú, estas personas va a relacionarse mucho con desprendimiento de retina, ok, ¿ok? Y el miope, vamos a ver, el miope ve mejor de cerca que de lejos, sí. ¿verdad? Entonces, con la ayuda del anteojo compensa esa disminución de la agudeza visual. Ok, entonces, y obviamente, bueno, ya sabemos que en Costa Rica la mayoría de la población, bueno, usamos lentes, entonces hay un problema muy grande en cuanto a la miopía. Correcto. O sea, puede ser hipermétrope, Ujú, que es al revés con respecto a la visión. El hipermétrope ve mejor de lejos que de cerca. El miope ve mejor de cerca que de lejos. Entonces, esa diferencia se compensa con el anteojo. Y cualquiera de los dos puede tener astigmatismo. Recordando que el astigmatismo es una deformación de la córnea, que habíamos platicado de la córnea, ¿verdad? Que es la sí, parte más anterior y transparente del ojo. Entonces se comporta la córnea. Para que la persona tenga astigmatismo, tiene que tener una córnea deformada, como una pera o como una bola de fútbol americano, le digo yo. Tiene una curvatura mayor en un sector que en otro. ¿Sí? y eso se puede deber, el astigmatismo se puede deber a una falla, o sea, digamos, esa deformación de la córnea se puede deber a una falla genética o Sí, es más, ok, por lo general es genética, sin embargo, un golpe con una herida a nivel de la córnea puede dar un astigmatismo secundario, ¿verdad? ok, Pero la gran mayoría, obviamente, si no hay ningún golpe de por medio con una herida, ¿verdad? Generalmente es genético, ok, en menor o mayor grado, pero tiene su componente genético. ok. Y ya así como casi que para ir cerrando, ¿verdad? Para no quitarle más tiempo, No te preocupes. este, eh, ¿cuántos casos de ceguera le ha tocado atender a usted? De ¿O ceguera, bueno, eh, parcial, total, como haya, sí. a eso voy. Bueno, cuando hablamos de ceguera, hay dos aspectos en la ceguera. Uno es lo que se llama la ceguera legal y otro es la ceguera funcional. Ujú, La ceguera funcional son los casos en la cual el paciente va, nació sin ver. O sea, nació sin ver o con una muy baja visual. Estamos hablando de que nada más ven sombras o nada más ve luz y sombra. A veces no ven nada más que sombras, o sea, nada más oscuro. Ahora bien, en la ceguera legal es aquella en la cual tú le tomas la agudeza visual al paciente, pero tiene un nivel específicamente bajo.
Eso quiere decir que en porcentaje, para darnos a entender, en porcentaje para una ceguera legal anda alrededor de un 20%. ¿Verdad? De 20% o menos se considera una ceguera legal. Entonces, ¿esto para qué sirve? La ceguera legal, para determinar si la persona va a ser portadora o merecedora de una pensión por invalidez visual, o esa persona no va a ser tan eficiente en recibir una licencia para conducir, porque si el paciente es ciego legal y esa ceguera legal se denota en ambos ojos, esa persona pues obviamente no va a poder desarrollarse de la mejor manera a nivel profesional o a nivel social o a nivel de su vida diaria. ¿Me explico? Entonces es importante eso. Ahora, hago hincapié también en que, bueno, la persona con ceguera funcional es una persona que nunca ha visto, pero la persona con ceguera legal es una persona que posiblemente tuvo algún grado de visión efectiva y se fue deteriorando paulatinamente o se fue deteriorando en forma abrupta. Entonces, esas son las personas que no solamente nosotros como oftalmólogos u oftalmólogas hay que atenderlo, hay que atender a esa persona como un grupo interdisciplinario. ¿A qué le llamamos un grupo interdisciplinario? Bueno, esa persona va a ser portadora, por ejemplo, un paciente con un desprendimiento de retina, te lo pongo así, un desprendimiento de retina aún ya sea sin operar u operado, porque cabe la posibilidad que tuvo el desprendimiento de retina, pero se hizo inoperable. Cuando llegó, llegó tarde. Cuando llegó donde nosotros, sencillamente vea, señor, vea, señora, esta retina ya no es operable, porque no va a recuperar visión. O el desprendimiento de retina está tan lastimado el ojo del paciente a ese nivel de retina que realmente la recuperación es nula, ¿verdad? Entonces, bajo ese precepto de baja visual, esa persona va a tener de pasar una vida activa, tal vez laboralmente, va a pasar a una vida con muchas limitaciones. O sea, unas limitaciones que va a depender de terceros. ¿Me explico? O esa persona tiene que, para defenderse, digamos, en la vida, tiene que entonces aprender. Hay escuelas especiales para pacientes con una ceguera de forma, digamos, abrupta o de forma legal pues, que no tenía. Y por diversas enfermedades o un accidente se logró. Entonces, en esa persona no solamente es el oftalmólogo, está psicología, está trabajo social. ¿Me explico? Sí, Porque hay claro, que hay muchos factores. interactuar. Exactamente, muchos factores, un grupo interdisciplinario para tratar ese paciente. Pero en general, dichosamente, pues la ceguera como tal, que uno atienda ceguera funcional, muy poco. Las cegueras legales, los ciegos legales sí, porque son por factores ya sea prequirúrgicos o factores después de cirugía, que las personas llegaron o que no respondieron en forma adecuada, su cuerpo no respondió en forma adecuada a la cirugía y demás, ¿no? ¿Me explico? Okay. Y yo, bueno, no sé si quiere ir a hacer una reflexión, contar una anécdota. Le dejo el espacio para que usted cierre con broche de oro. Bueno, básicamente aquí es de todo lo que hemos hablado, la primera enseñanza. Primero, ir de lo más a lo menos. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar la mentalidad. Nosotros los latinoamericanos en general tenemos una mentalidad no de prevención, sino de curación. O sea, Sí, nosotros, hablando en forma coloquial, esperamos que el agua nos llegue al cuello y no prevenimos. Aquí básicamente, más que todo, es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que debemos tener en cuenta? Bueno, que nosotros, por lo menos una vez al año, en el área de oftalmología, al igual que muchas especialidades, uno debe hacerse un chequeo general. ¿Sí me explico? No solamente en el área sí, mía, sino, digamos, en puntos sensibles, qué sé yo. Por ejemplo, un examen general de laboratorio para ver cómo estamos, una gastroscopía, una colonoscopía. Me explico, una visita al médico
Y oftalmología pues no se escapa de esto. Entonces la idea básicamente que sobre todo pacientes con baja visual, o sea, o pacientes que detectan que están viendo un mal, lo primero que deben hacer, acudir al oftalmólogo. O sea, no esperar a última hora, porque a veces pueden gestarse patologías que se pueden tratar a tiempo y puede detenerse un proceso. Pero si la persona, digamos, por A o por B motivo, desde el punto de vista económico, bueno, yo decidí ir a una consulta en la óptica, pero en la óptica no está un médico, en la óptica principalmente están dependientes y un optometrista. Entonces, si el optometrista es ético y se da cuenta de que el paciente no es de anteojos nada más, o sea, de que esa visión baja o esa visión mala está dándose por alguna otra situación que no se puede compensar con el anteojo o lente de contacto o con la medición que le hizo en la óptica, entonces no venderles el anteojo si tienen una visión baja por venderle, por ganar esa comisión, sino enviarlo a los oftalmólogos u oftalmólogas para que pueda ser detectado a ver si su pérdida visual o su baja visión realmente justifica algún tratamiento, algo más que un anteojo lente de contacto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Básicamente eso para, para dar como un mensaje, ¿verdad? En general. Entonces, yo soy partidario de la prevención. Entonces hay que prevenir para que las cosas no salgan a peor. Claro, no prevenir para no lamentar. Exactamente. Y no sé si quiere contar una anécdota, algo que le haya pasado chusco en su carrera. Bueno, no, yo realmente, pues, anécdotas, ¿qué te puedo decir? Em, Más que anécdota, te puedo transmitir la satisfacción que uno tiene a diario cuando el paciente que está necesitando una ayuda, el médico en cualquier área puede solventarle esa ayuda de la mejor manera. Y qué mejor satisfacción que uno puede sentir que el paciente le diga, doctor, recuperé visión. Me explico, en menor Claro, o mayor grado, en menor o mayor grado, porque siendo retinólogo uno se da cuenta de que a diario se enfrenta con el hecho de que el paciente quede ciego o que el paciente vea para defenderse. ujú, ¿Sí me explico? claro que Entonces, sí. todo depende de la prontitud con que el paciente acuda al médico en forma adecuada. Entonces, la idea, más que anécdota, como te digo, qué sé yo, bueno, te puedo decir, tengo una paciente que hace poco vi este jueves, por ejemplo, una paciente que todavía está vigente, y dijo vigente porque es una paciente de 106 años. Wow. Y yo hace 4 años la operé de catarata. ¿Por qué? Porque la hija tenía la mentalidad de darle calidad de vida. Ya que Dios le había dado cantidad, la idea es que la señora no estuviera con deficiencia visual. Entonces, cuando llegó, era agarrándose en las paredes. Una vez operada, la señora actualmente deambula solita, Ah, qué aún bueno. con 6 años. Entonces, esa es una anécdota. Pero de esos casos, gracias a Dios, hay mucha satisfacción, ¿sí me explico? Y Claro que sí. básicamente, como digo yo, no creérselas. O sea, saber que uno es instrumento. Para los que creemos en Dios, uno es instrumento, nada más. Uno no es el máximo es el de arriba. Sí, Y claro. Dios le da la sabiduría a uno para poder servir a la gente. ¿De acuerdo? Claro que Eso sí. es por parte contigo. ¿Mm? Sí. Bueno, Ha sido un placer entrevistarlo, doctor. La no, verdad, ha sido muy satisfactoria la hora. La he disfrutado demasiado. no, un placer, Mau. Gracias. Gracias. Cuídate. Gracias. Saludos. Igual, saludos. Claro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.